abogado Héctor Benítez me visita hoy para clarificar temas importantes relacionados con los procesos de migración. La palabra deportaciones es una de las que más ha estado sonando en las noticias en los últimos días y queremos clarificar con el abogado estos conceptos y qué es lo que va a ocurrir si es que podemos preverlo. Abogado, bienvenido. Gracias a usted, Sánchez. Se avecinan malas noticias para los migrantes irregulares, o digámoslo por su nombre, para los migrantes ilegales que han entrado a los Estados Unidos. Con la permisibilidad del gobierno, se entiende, han cruzado la frontera sur, han llegado de diferentes modos. No es nuestra responsabilidad juzgar este asunto, sino tender puentes, dar información y ofrecer ayuda, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. ¿Cómo ve usted el panorama en este momento, abogado Benítez? Mira, Sánchez, bueno, primero gracias por la invitación, pero definitivamente es un panorama complejo. Digamos que no hay unas reglas claras establecidas sobre qué se pretende hacer o qué tipo de prioridades de deportación van a existir. Sin embargo, han habido un par de anuncios que se han ratificado cotidianamente por parte del ahora presidente Trump sobre lo que tiene que ver con las deportaciones masivas y el uso en conjunción para esas deportaciones masivas de esta famosa ley de enemigos extranjeros de 1798. Se ha hablado de un número aproximadamente de 1 millón de personas. En el foro jurídico y periodístico se ha estado especulando mucho sobre quiénes van a ser ese primer millón de personas, si son criminales, si no son criminales, si son los que entraron por frontera, quiénes son. Y digamos que una de las tendencias que ha ganado más fuerza es realmente todas aquellas personas que desde el punto de vista formal del sistema migratorio desde el 2015 hasta la fecha, están hoy en día con una orden de deportación en ausencia no ejecutada, que asciende casualmente, cuando verificas las estadísticas, a un número bastante cercano al 1 millón de personas. Estamos hablando de aproximadamente unas 930.000 personas. Vamos a ir por pasos. ¿Qué es lo que dice esta ley de enemigos extranjeros? ¿Cómo se define? Lo que pasa es que la ley de enemigos extranjeros es una ley que se ha utilizado en tiempo de guerra. Tiene como génesis su uso precisamente para evitar la intrusión o invasión, en este caso de personas que vienen de otros países, pero bajo un contexto de guerra. Tiene que haber una situación de conflicto de los Estados Unidos con alguna de estas naciones. Y no se ha definido, primero, el hecho de que estemos en una situación de conflicto, en una situación de guerra, y en segundo lugar, tampoco se le ha puesto nombre a esas naciones. Pero una de las cosas que más llama la atención es que cuando se implementó lo que tiene que ver o se nombró lo que era el uso de la ley de enemigos extranjeros, se hace en un contexto de un plan llamado el Plan Aurora. Ese plan con ocasión unos eventos que ocurrieron en Colorado, y estos eventos que ocurrieron en Colorado pues son atribuidos a ciudadanos de origen venezolano. Entonces no se sabe realmente si va a ser en un contexto venezolano, si no va a ser en un contexto de otras naciones, si es en términos generales, pero dependiendo de la forma que se implemente puede haber sin lugar a duda una cantidad de acciones judiciales que pretendan suspender, que pretendan interrumpir el uso de esta ley, porque la ley está concebida para tiempos y fines de guerra. Se está hablando de un escenario de guerra, no de un escenario de crisis de seguridad nacional. ¿La ley no homologa estos conceptos? No homologa esos conceptos. Lo que hace es que, dependiendo de las circunstancias, porque obviamente la urgencia lo amerita, lo que viabiliza es que el presidente pueda hacer uso de esta ley de manera directa cuando se está hablando de que es para interrumpir o prevenir invasión o intrusión de manera inmediata. ¿Por qué? Porque se supone que hay un proceso de inclusión, de intrusión directa de otros ciudadanos hacia territorio americano, y él pretende o puede pretender su paralización. Entonces, por ende, bajo esos conceptos no ameritaría teóricamente la autorización del Congreso para ello, pero así lo necesitare. Ya sabemos que tanto el Senado como la Cámara de Representantes pues quedaron también con una nutrida fortaleza republicana, entonces por ende no creo que eso vaya a ser ningún tipo de limitante para el presidente Trump. También la retórica de las deportaciones masivas, de las cuales ha estado hablando el ahora candidato electo, resultaron ser muy populares, porque un candidato que está hablando de deportaciones masivas
y que obtiene una de las victorias más grandes del panorama electoral en los Estados Unidos, el republicano más votado en el último cuarto de siglo, obtiene el voto popular, obtiene el colegio electoral, obtiene la ganancia en todos los estados bisagra y además obtiene más del 46% del voto de los hispanos migrantes en los Estados Unidos. Eso es algo muy fuerte. ¿Qué se podría entender de esto? Que todas estas personas que han votado por esta disposición en verdad quieren las deportaciones masivas, o la gente no se ha detenido en pensar qué son estas deportaciones masivas. Técnicamente, en los libros de los abogados, ¿qué significa deportar? Mira, deportar es precisamente el acto de remover, sacar a una persona que se encuentra en territorio, en este caso americano, y devolverlo a su país de origen o de interés. Eso es lo que conlleva la deportación. Lo que pasa es que en el contexto de esa deportación, indudablemente pueden haber momentos de mucha tragedia, pueden haber momentos de mucha tensión, porque para materializarla se producen aprehensiones, se producen en ocasiones separaciones de grupos familiares. Recuerda que también dentro del contexto de estas personas que están en una situación de ilegalidad hay circunstancias mixtas donde tienen un hijo americano, un esposo o una esposa americana, tal vez integrantes de cuerpos militares o veteranos. Entonces se produce en ocasiones ese tipo de drama. La persona puede pasar poco tiempo o mucho tiempo en una circunstancia de detención migratoria hasta que llegue a materializarse ciertamente ese acto de remoción o salida del territorio americano. Dijiste país de origen. Técnicamente no te deberían deportar a otro país que no sea tu país de origen. Salvo que tengamos en este contexto algún país que tenga la disposición de recibirte, como por ejemplo se ha dado en el contexto de México, que ha llegado a acuerdos con el gobierno americano y supongo pues que van a seguir esos acuerdos fortaleciéndose cada vez más para que por lo menos pueda materializarse la exclusión. Y ya al momento de materializarse esa remoción de ese ciudadano, pues indudablemente ya se pierde el interés de permanecer ahí y tal vez la persona vuelva a su país de origen. Pero la materialización de la remoción indudablemente es algo que sí van a poder concretar. Hay miles de cubanos y venezolanos, por poner solo estos dos ejemplos, que serían candidatos a ser deportados. Sí. Sin embargo, esas son dos dictaduras que estarían listas para no recibir a los probablemente deportados, porque los enviaron en busca de los dólares a través del chantaje político y de la crisis que se está viviendo. Entonces, ¿sería ilegal mandarlos a México? Mira, el tema de la ilegalidad como tal, de que puedan llevarlos a otro país distinto al del país de origen por un tema de conflicto diplomático, ¿ok? No sería tanto la limitante. La limitante es tener la disposición del país receptor para que pueda hacerse cargo de esos migrantes. Entonces, en consecuencia, si el gobierno americano, el actual o el que viene ahora entrante, logra ese tipo de acuerdos, pues indudablemente lo va a poder llevar a cabo, Sánchez. ¿Es legal que en este acto de identificación y deportación participe el ejército? Mira, no está prevista la participación del ejército, sin embargo, tampoco hay una exclusión directa sobre ello, ¿ok? Y precisamente uno de los elementos que se pretende al invocar la ley de enemigos extranjeros es precisamente poder legitimar el uso del ejército para poder llevar a cabo todos esos procesos de remoción o de deportación. El ejército, las guardias nacionales a nivel de los estados, etcétera. Y acuérdate que hay uno de los elementos que mucha gente dice, mira, más allá de la legalidad o no sobre este tipo de medidas, es que una vez dictada, una vez se implemente, no sabemos cuánto tiempo puede pasar para que esa medida sea objeto de suspensión por vía judicial o tal vez por la misma voluntad en este caso del órgano ejecutivo. ¿Y por qué te comento esto? Medidas, por ejemplo, como la figura del título 42, es una figura que no estaba prevista con fines migratorios y se le dio un uso migratorio para materializar exclusiones a nivel de frontera, expulsiones a nivel de frontera de manera muy expedita, sin ningún tipo de proceso, sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de entrevista. Y se materializó a lo largo de buena parte de la administración Trump y posteriormente también la siguió utilizando la administración Biden y nunca fue objeto de suspensión. ¿Me explico? No está previsto el tema del ejército, pero está anunciado.
¿esto sería demandable o no daría tiempo? ¿Sería una pérdida de tiempo? No, definitivamente es demandable. Obviamente, de darse ese tipo de implementación, organizaciones por inmigrantes, organizaciones de asociaciones de abogados de migración, etcétera, van a plantear, digamos, la anulabilidad de un acto administrativo de esa naturaleza. El comentario y lo peligroso es en cuánto tiempo puede pasar para que se logre esa anulación. Otro ejemplo, tenemos la ley de Santis, tiene más de 1 año y medio de vigencia, fue objeto de demanda y todavía no se ha logrado ningún tipo de anulabilidad, ni total ni parcial. Entonces, fácticamente, sí pudiera llegar a implementarse parte de esa ley o esa ley durante una cantidad de tiempo indeterminada. Se ha nombrado un nuevo zar fronterizo. Le han preguntado cómo deportar a tantas personas. Ha estado estableciendo algunas apreciaciones. También le dijeron que lucía bastante inhumano el hecho de la separación de las familias. Él alegó que esto podría ser fácilmente resuelto deportando a toda la familia. ¿Cómo puede ser visto esto en el marco jurídico? Jurídicamente hablando, obviamente no va a ser bien visto porque estamos hablando de que para tú deportar toda la familia tienes que atender primero cuál es la situación jurídica que tiene esa familia. Tú no puedes hablar de que vas a deportar a un ciudadano americano, no puedes hablar de que vas a deportar a un residente permanente que no ha cometido una falta que dispare una causal de remoción de los Estados Unidos. Se supone que tú tienes que respetar ese tipo de elementos. Entonces, entiendo que es más un tema de mensaje para efectos de poder generar ese efecto de deterrence, de que la gente no siga cometiendo el ilícito migratorio al que realmente lo vayas a poder materializar. ¿Cuáles serían los candidatos idóneos? Y esto sonará feo, es muy feo, pero así es. ¿Cuáles serían los candidatos idóneos para ser deportados en primera instancia? Los que ya tienen una orden de deportación. Indudablemente serían los candidatos idóneos porque todas estas personas, no solamente durante la administración actual, sino también de administraciones pasadas, ya tuvieron la oportunidad de someterse a los procesos jurídicos creados por la ley de migración para que ellos defendieran su caso. Bien sea o no se presentaron a defenderlo o una vez defendido el caso no lograron pues que le fuese aprobado el alivio migratorio que estaban buscando. Entonces, desde mi punto de vista y lo que se especula hoy en día en el foro es que los candidatos perfectos iniciales serían los que ya tienen una orden de deportación. ¿Quiénes le seguirían en el orden? Indudablemente criminales, indudablemente criminales. Aquí el punto es en la diferenciación de qué tipo de criminales, porque recuerda que el derecho norteamericano estatal es muy variado. Digamos, hay una cantidad de hechos tipificados que parecieran tener connotaciones criminales graves y tal vez son situaciones jurídicamente hablando defendibles que no tienen por qué ser objeto de deportación. Entonces, tal vez se meta en el mismo saco a una persona que probablemente tuvo una simple posesión de una sustancia no permitida a una persona que tal vez fue objeto o cometió un homicidio, cometió fraudes continuados, cometió actos de violaciones. Entonces, digamos, estaría entrando todo el mundo en el mismo saco. Lo que indudablemente se espera es que en el marco de esa determinación de quién es un criminal, también haya cierto orden de prioridad y que se respete indudablemente la legislación actual. Es un saco de millones de personas. De millones de personas, sin lugar a dudas. Primero, personas con orden de deportación. Segundo, los criminales. ¿Quiénes seguirían en ese orden? En ese orden, indudablemente, serían todas aquellas personas que no tengan ningún tipo de proceso migratorio instaurado. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso también es una evidencia, digamos, de un punto de vista de inferencia negativa, de que tú no tienes la disposición de someterte a las autoridades migratorias para tratar de resolver una problemática o una situación. No es lo mismo una persona que tal vez llega en el marco de un I-220A, automáticamente presenta su solicitud de asilo, está tratando de defender un esquema de posible persecución, está presentando sus pruebas, hace una actualización de sus direcciones y cambios de domicilio a sencillamente una persona que desapareció del mapa y más nunca quiso estar en el radar de las autoridades migratorias.
¿Qué decir de los I-220B? ¿Están condenados también? Acuérdate que I-220B son órdenes de supervisión ya, básicamente. Son personas que normalmente tienen una orden de deportación previa, a diferencia de lo que sería la I-220A. Y yo pienso que va a haber una determinación caso por caso para quienes sigan presentando solicitudes de órdenes de supervisión, pero la mayoría sí van a estar en una situación de mucho apremio migratorio, porque van a ser objeto de deportación. Ahora, los I-220B en muchos casos recibieron esa condición de una manera aleatoria. Por suerte y verdad te convirtieron en I-220B, no porque nadie te haya investigado seriamente. Impugnable, ¿hay algún proceso que te pueda pasar de B a o mejorar en cuanto a tu estatus provisional? Mira, no es imposible, indudablemente todavía tenemos la vía de las acciones judiciales ante las Cortes Federales para revertir decisiones migratorias que probablemente no estén de acuerdo a derecho, que sean dictados por Cortes de Inmigración, posteriormente por la Junta de Apelaciones llamada Board of Immigration Appeals, el BIA. Pero si ya después de haber agotado todas estas instancias se mantiene la misma condición, pues indudablemente vas a ser objeto de esa deportación. Y si no accionas en el momento que debes accionar para tratar de revertirlo, igualmente va a ser inviable que puedas plantear medidas cautelares, medidas preventivas que de alguna forma impidan la ejecución de una orden de deportación. Entonces, mensaje inicial, tienes que buscar un abogado de migración de tu confianza para que visualices si tienes por lo menos acción de suspensión de alguna orden de esta naturaleza. Una persona que ya haya presentado su solicitud, lo que se escucha popularmente como la solicitud de asilo, algo que esté en camino, que esté en curso, ¿podría ser deportado antes de tener esta respuesta o eso es ilegal? El tema está en que los cambios que vienen y las reformas que vienen, pareciera que van a plantear una suerte de depuración generalizada de los casos de asilo que se encuentran tanto en Corte de Migración, que hay más de 3.7 millones de casos, como de todas aquellas personas que están en asilos afirmativos. Algunos dicen que no es factible realizarlo. Yo estoy de acuerdo que jurídicamente no es el deber ser porque atenta contra el debido proceso, pero se han dado algunas circunstancias en el contexto del derecho administrativo que permiten que el funcionario de adjudicación o el juez de adjudicación emita una decisión definitiva sin haberte llevado a audiencia. Cualquier apreciación que se haga en torno a los migrantes es distinto con el tema de los cubanos, porque aunque la mayoría de las personas estén optando por los mismos procesos, quienes único pueden acogerse a algo que todavía tiene cuerpo de ley son los cubanos por el tema de la ley de ajuste cubano. Esto podría ser como algo interpretado debidamente que pudiera salvar quizás a un grupo más de cubanos con respecto a otras comunidades, ¿o esto va a ser igual? No, indudablemente es un cuerpo legislativo, como dices tú, un cuerpo legal que genera una protección específica que no es de fácil revocación bajo ninguna circunstancia, pero recuerda que no son todos los ciudadanos cubanos, son todos aquellos que hayan tenido una entrada legal al país. Y la diatriba principal de gran parte de la comunidad cubana que ha entrado a Estados Unidos es que han entrado bajo una figura llamada I-220A, que técnicamente no les está dando entrada legal, aunque se planteó una oportunidad que sí, pero que, digamos, echaron a la calle con esa figura, con una decisión casualmente de fecha septiembre 11 del 2023, donde en esa decisión de septiembre 11 del 2023 dijeron, la I-220A no es un parol humanitario, por ende no califica como entrada legal, es sencillamente un parol condicional por un hecho de liberación después de haber estado en detención. Entonces, todos esos cubanos, por lo menos hasta el sol de hoy, no tendrían una protección derivada de la ley de ajuste cubano, a diferencia de los que sí tuvieron una entrada legal. Si todo esto está mal, hay un escenario que podría estar peor. Es los que todavía no han llegado y están aspirando a conseguirlo. La cancelación del permiso o del procedimiento CBP-1 sería absolutamente legal también. Sí, acuérdate que hemos venido hablando de que las medidas a implementar como parol humanitario, CBP-1, en buena parte lo que tiene que ver con la figura del TPS, por lo menos su continuación, son facultades atribuidas al Ejecutivo.
Y en el marco de esas facultades, recuerda que se vino abonando el terreno, ¿ok?, a través de la Corte Suprema, donde señalaron continuamente el año pasado, sobre todo en la decisión que tuvo que ver con el esquema de las prioridades de deportación, que esa facultad la tiene atribuida el Ejecutivo y por lo tanto los estados que estaban demandando a la administración Biden no tenían un interés jurídico actual para poder demandarlo. Entonces, si ya le dieron un espaldarazo a la administración Biden para decir esto es facultad del Ejecutivo, indudablemente cuando llegue la administración Trump y diga estos programas no continúan o se terminan, pues es fácil también presumir de alguna manera que al final va a tener ese espaldarazo de que es su facultad. Hay una figura delictiva cuyo nombre es Coyote, que tiene mucho que ver con miles de personas que están en los Estados Unidos. Llegaron trasladados por coyotes, por manos inescrupulosas que les hicieron pasar trabajo, les cobraron dinero, les propinaron miedos. Es horrible todo lo que se cuenta como parte de estas historias. Esto es tráfico de personas. Sin lugar a dudas. Esto universalmente te concede una oportunidad de reiniciar la vida en otro punto. Lo que pasa es que esto ha sido tan, pero tan masivo que no vemos la manera de que sea permisible para llevarlo a la ley. Todo esto probándolo podría ser de mucha utilidad para las personas sin estatus. Sí, definitivamente, porque en el marco de la actual ley de migración hay dos figuras llamadas visa U y visa T. La visa T es precisamente para el tráfico de personas que se da en un contexto o de abuso sexual en el contexto del tráfico o de abuso laboral también en el marco del tráfico. Digamos que tiene mucho más detalle para poder cumplirlo, pero ese visado estaría, digamos, si se utiliza producto de ese proceso de tráfico humano y se demuestra que fuiste explotado, que pagaste, que formaste, digamos, parte, aunque haya sido voluntario al principio, pero fuiste víctima de ese esquema delictual transnacional, pues indudablemente te viabilizaría o abriría la puerta a la visa T. O en su defecto, si no fuiste objeto de explotación, digamos, sexual o laboral en ese marco, también tiene una previsión legal cuando ves la lista de todo lo que son los delitos calificados de la visa U. ¿Y por qué comento estos dos visados? Porque recuerda que estos dos visados son una de las muy pocas excepciones que pueden bypassear incluso órdenes de deportación y te pueden permitir llegar a residencia legal permanente. En el tema del parol humanitario o del parol, un grupo de estados de tendencia conservadora, republicana, mayoritariamente lo han estado impugnando. Consideran que es ilegal e inconstitucional. ¿Por qué? Porque el significado del término parol es otro. ¿Cuándo se debe dar un parol de verdad, abogado Benítez? Mira, parol humanitario está concebido tradicionalmente en la ley es para cubrir aspectos de necesidad de una persona que no tiene una visa para poder venir a Estados Unidos, pero tiene una situación de urgencia, de premura, de agravio, por ejemplo, muerte de un familiar, resolver o atender una situación de índole financiera, probablemente con inversiones que tengas en los Estados Unidos, atender una situación de urgencia médica en la que probablemente no tengas acceso a ese tipo de tecnología en tu país o en otras partes del mundo, y los Estados Unidos como país digamos, de punta tecnológica sí tiene ese tipo de acceso. En ese tipo de escenarios, estamos hablando muy a grosso modo, existe la figura de ese parol. ¿Cuál es la desnaturalización que se plantea? Y por supuesto, dependiendo de la lupa con la que se mire, pudiéramos estar o no de acuerdo, que es el hecho de que dieron una carta blanca, es un blanket, en este caso un blanket sheet, donde todas las personas por el simple hecho del origen o de la nacionalidad tuvieron acceso o podían tener acceso a la figura del parol. Escuchando su explicación, entiendo que hemos abusado hasta el cansancio del parol humanitario. Mira, si te pones a analizar desde el punto de vista de lo que es la figura específica del parol, no hay otra conclusión a que tienes toda la razón. Hay un abuso de esa figura porque no está concebida para ello. Sin embargo, digamos que uno de los elementos de justificación que se tenía era como mecanismo para tratar de disminuir la cantidad de encuentros fronterizos. ¿Verdad o mentira?
pero fue la justificación que se dio en su oportunidad, porque de alguna forma incentivaba una migración un poco más legal, con permiso de trabajo, acceso a seguro social y por ende a evitar que la persona fuese una carga durante mucho tiempo. Pero desde el punto de vista de lo que es la concepción jurídica del parol, sí pudiéramos estar indudablemente en una figura de abuso. Si el gobierno federal no sabe ni siquiera la cantidad exacta de las personas que han ingresado al país ilegalmente, ¿cómo pueden ser deportadas? Mira, eso es una tarea que indudablemente el nuevo zar de la frontera va a tener que determinar, ¿no? Que va a tener que implementar. Sin embargo, estamos hablando de una persona que es radical o no, es una persona que tiene muchísimos años de experiencia en el área, no es un área novedosa indudablemente para él, es un área que ha venido conociendo durante mucho tiempo. Y acuérdate que el sistema de vinculación federal para la ubicación de una persona no se da nada más porque la persona manifieste cuál es su dirección. Aquí hay un cruce de información constante y permanente cada vez que tú haces una compra, cada vez que tú declaras impuestos, cada vez que tú aplicas por un apartamento, cada vez que tú haces uso del sistema de crédito. Entonces, digamos que la localización de estas personas, cuando hay voluntad, no creo que vaya a ser realmente un tema tan complejo. Lo complejo realmente va a ser es el volumen de personas que en teoría se pretende llevar a cabo a través de deportaciones, porque operativamente pues implica no solamente un tema de inversión de dinero, sino también de movilización de cantidad de hombres que puedan llevar a cabo esa movilización. ¿Constitucionalmente se puede defender una ciudad diciendo yo soy una ciudad santuario o eso es un invento? Mira, es un invento en el contexto de que la ciudad, desde el punto de vista de Estado o ciudad al fin, lo que deciden autónomamente es no colaborar con las autoridades federales, ¿ok? Pero ello no quiere decir que, por ejemplo, en estados como California no puedan llegar todas las autoridades federales que se designen para tales fines y puedan igual, más allá de que sea santuario o no, puedan llevar a cabo la implementación de planes de deportación. Obviamente lo que va a depender es del nivel de colaboración que tengan de los estados y de las ciudades, pero no es que van a poder evitar de manera contundente que se lleve a cabo la ejecución de planes migratorios. Santuario es como sinónimo de escondite en este caso. De escondite en este caso, sí señor. Millones de personas en una condición de un limbo migratorio tremendo. Ya había muchas personas, millones de personas en una condición irregular. Este número se ha multiplicado por la irresponsabilidad y la permisibilidad del gobierno federal de turno que no supo ajustar el asunto. Ha sido injusto e inhumano que te concedan a nivel fronterizo un trámite que ahora ni siquiera vale, que no es un resultado cabal para poder enfrentar este proceso. Es simplemente un chequeo a medias que te otorgó aleatoriamente una condición que básicamente para la mayoría es casi completamente inmerecida. Eres un número, eres una sigla, eres I-220A, I-220B, una persona en camino a ser deportada, alguien que ha emprendido el rigor del asilo político, pero todo este tecnicismo tiene que pasar también por el tamiz de la ley. Así que mi recomendación, después de escuchar toda la brillante explicación del abogado Benítez, es no seguir perdiendo tiempo a aquellas personas que aún no han dado el primer paso. No sigas esperando por explicaciones de ultramar, porque lo único que podrá sostenerte dentro de los Estados Unidos estando bajo esta condición es hacer lo adecuado, emprender el camino. Los abogados han tenido que inventar el trillo, porque ni siquiera el trillo existía, pero las interpretaciones de la ley han generado este nivel de esperanza. Deportaciones masivas, si serán masivas o no, ya lo veremos. Esperemos por estos resultados. Ojalá justicia no sea únicamente sinónimo de escarmiento. Estos son los Estados Unidos de América, donde justicia debe ser justicia. Gracias al abogado Benítez. Gracias a usted por toda su explicación, por su tiempo, con lujo de detalles, para entender en verdad qué es lo que está pasando
y de lo que está comentando tanta gente en nuestro contexto y en nuestra comunidad.